Usted no sabe qué le espera el día de mañana. Aunque esta realidad pueda ocasionar algo de ansiedad, si usted tiene fe en Dios, debería traerle esperanza. Dios ve el mañana, todos los mañanas Él los ve. Porque Él ve el futuro, Él conoce el futuro, Él ha creado el futuro. Y Él puede prepararle para todo lo que tenga por delante usted. Confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que podemos nosotros. Pero confiar en Dios es ver lo que Dios ve. El tema de esta mañana, mis hermanos, es el 10º principio. Venimos estudiando principios de vida. Ya este es el décimo principio, que es confiar en Dios, es ver lo que Dios ve. Y para eso, mis hermanos, vamos a ir al segundo libro de Reyes. Y vamos a leer un solo versículo. Esta es aquella historia de Eliseo cuando estaba en guerra Israel con los sirios. Y los sirios planificaban ir a atacar por un sector a Israel, y Eliseo le avisaba al rey de Israel que por ese lugar no pasara. Entonces el rey asirio venía y cambiaba de estrategia y se iba a otro lugar y mandaba su ejército por allá, pero Eliseo le decía al rey de Israel que por ese otro lugar tampoco debía pasar. De manera que el rey de Siria, preocupado porque no podía luchar contra Israel, sospechó de que quizá alguien de su ejército era un soplón y le avisaba al rey de Israel. Pero alguien le dijo: no, mi rey, lo que sucede es que el hombre de Dios, el profeta Eliseo, le dice a los israelitas a dónde es que nosotros vamos. Entonces el rey sirio fue a buscar a Eliseo y lo encontró, lo sitió con muchos ejércitos sirios. Quería matar a Eliseo, quería bloquearlo, y ahí estaban. Y aquí viene este versículo que vamos a leer, que es segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Entonces el siervo de Eliseo estaba preocupado, estaba ansioso, estaba tenso porque veía el acoso del ejército sirio. Y en el 17 dice la palabra del Señor: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Padre, gracias por su palabra. Enséñanos, Señor, que cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando confiamos en Dios, nosotros podemos ir más allá de lo que ve nuestra vista física, porque entonces podemos ver lo que Dios ve. Enséñanos a cada uno de acuerdo a lo que su espíritu sabe que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestras vidas, cuando vamos avanzando en el vivir y hay que tomar decisiones, llega una sensación de incertidumbre a nuestra vida. Y en el diccionario, la palabra incertidumbre se refiere a situaciones que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros o a lo desconocido. Es decir, cuando usted va a tomar una decisión de un problema que hay que resolver, de una situación grave,
no conocemos el futuro. Y ahí vamos tomando decisiones a prueba y error. Tomamos la decisión, nos equivocamos, pretendemos corregir y nos volvemos a equivocar y ahí vamos a prueba y error. Eso genera incertidumbre, porque en la mayoría de veces no pegamos, nos equivocamos. Yo tengo aquí algunas preguntas para que usted y yo las meditemos y reflexionemos. ¿Qué le hace temer al pensar en el futuro? ¿Será un problema lo que le intimida? Es decir, ¿será un problema que usted tiene, que no sabe qué hacer, lo que le intimida? ¿Duda de que algún día se cumplan los deseos de su corazón? ¿Se encuentra en una situación difícil y teme que nunca cambiará? Son preguntas que generan incertidumbre porque no sabemos muchas veces qué hacer o si lo que pretendemos hacer realmente va a funcionar. Seguramente la desconfianza que usted tiene y yo pueda tener es el resultado de confiar en nuestras habilidades, en nuestras cualidades. Es el resultado de confiar en mis amigos, en mis familiares, en mi trabajo, en la confianza en alguna cuenta de banco, algún terreno, algún vehículo, alguna casa. Es por confiar en ellos, es que nosotros tenemos esa ansiedad, porque lo vemos desde nuestro punto de vista. Ahora, si nosotros aprendemos de la palabra del Señor como esta mañana y vemos a Dios, buscamos a Dios, ponemos nuestra confianza en Él, entonces nos daremos cuenta que los recursos que Dios tiene son demasiado grandes, son mucho mayores que los problemas que nosotros podemos llevar a su presencia. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe que usted no puede tomar una decisión certera. Pero Él nos capacita, Él nos prepara para que nosotros, cuando lo busquemos a Él y confiemos en Él, entonces nos guía y nos da caminos seguros. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 17. Y este es aquel episodio muy conocido por todos cuando David se enfrenta a Goliat. Pero vamos a leer del 32 al 37, dice primer libro de Samuel, capítulo 17. Voy a leer el pasaje. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Frente a Goliat,
David seguramente se recordó, trajo a su memoria las veces que Dios lo había librado de aquel peligro, de aquel desastre, de haber perdido una oveja porque el león o el oso se lo llevaba. Dios siempre le había dado la habilidad a David. Él aprendió a triunfar. Es decir, Dios le llevaba, le permitía que llegara el problema, el oso, el león, pero David estaba dispuesto a luchar y Dios le ayudaba. Ahora está enfrentando uno de los retos más grandes de su vida. Estamos hablando de David, un guerrero tan armado y hábil, grande, con armas muy robustas, muy pesadas, que era Goliat. Ahora bien, Dios conoce el futuro y podemos llegar a ese futuro de Dios por fe. En algún momento cada uno de nosotros enfrentará lo que parece ser pruebas o dificultades inmensas en su vida y en mi vida. Por eso debemos apropiarnos de esa fe victoriosa que va más allá de lo que podemos nosotros. Una fe victoriosa que va hacia Dios y lo que Él ve. El secreto de David fue su capacidad para confiar y obedecer a Dios. Ese fue el éxito de David. Confió en Dios y le obedeció. Nosotros como estamos iniciando en Arcatao, pues estamos en el 4º mes de haber iniciado con nuestra iglesia ya en el local donde nos reunimos. Hemos estado tomando un principio. Es escuchar la voz de Dios, creer esa voz de Dios y obedecer lo que el Señor nos diga a través de esa voz. Y en esa parte de obedecer también tenemos un detalle, es decir, una secuencia. Hacerlo en el tiempo de Dios y en la forma que Dios dice que lo hagamos. Y ahí nos acercaríamos a ese éxito que había logrado David, que tenía esa capacidad para confiar y obedecer a Dios. Entonces, nosotros, sea cual sea el Goliat que estemos enfrentando, hay una verdad que usted y yo necesitamos arraigar en nuestro corazón. Dios le ama y cuando usted deposita su fe en Él, Él le ayudará a triunfar. Quédese con esa verdad en su corazón y entonces lograremos el éxito en cada decisión que vamos a tomar, que tomaremos adelante en nuestra vida, las decisiones que vayamos tomando. Es la manera. Conocer que Dios nos ama y que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, Él nos ayudará a triunfar. Cada problema representa una oportunidad para que el Señor muestre su fidelidad y su amor para cada uno de nosotros. Si nosotros confiamos en Él y le obedecemos. En lugar de ceder a pensamientos de temor y fracaso y estar pensando en nuestras capacidades, que no tengo dinero, que no tengo conocidos, que quiero llegar a aquella oportunidad de trabajo, pero no tengo a alguien, un contacto allá. En lugar de estar pensando en nuestras capacidades o en nuestras habilidades, nosotros deberíamos de aprender
a confiar en Dios. Practiquemos la fe para ver más allá de lo que nosotros podemos, hacia lo que Dios ve. Practiquemos esa fe. Déjeme decirle que esa fe requiere, pues primero, conocer a Dios. Y nosotros le vamos a conocer leyendo su palabra, o doblando rodillas, orando y esperando su respuesta. Esa es la manera. Esperar su respuesta, no tomar decisión, no meter nuestras manos en el problema hasta esperar que Él nos indique. David cimentó su fe en la soberanía de Dios, por eso supo que no fallaría en su misión de conquistar al gigante filisteo. David sabía, él había comprobado que Dios es soberano y que Él bendice a los que en Él confían, al humilde, al contrito de corazón. El Señor lo recibe y lo respalda, pero ve de lejos al soberbio. Ahora, a través de la fe, David vio lo que sus compatriotas no pudieron ver. Veamos cómo nosotros podemos tratar de imitar esa fe de David. ¿Cómo podemos nosotros adquirir esa clase de fe? Tengo acá 6 sugerencias de cómo nosotros podemos adquirir esa fe. 1. No olvide las victorias pasadas. No olvide que el Señor ya nos ayudó en problemas anteriores. David recordó cómo Dios le había librado de las garras del león y de las garras del oso. Las victorias espirituales se ganan primero con una mente positiva, conocedores y sabedores de en quién estamos confiando, que vamos adelante no en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de aquel a quien creemos, que es el Señor Jehová de los ejércitos, el soberano, el Dios omnipotente. Si nosotros comenzamos a tener temor y duda, vamos a perder. Porque el temor y duda llega a nuestra mente porque estamos confiando en nosotros, estamos confiando en que si yo puedo, que si me van a ayudar, que si voy a poder llegar. No estamos confiando en Dios, sino en lo que nosotros podemos hacer. Por eso, recordemos las victorias pasadas. Cómo salimos de aquello. Cómo el Señor nos sacó de aquellos problemas. 1. No olvide las victorias pasadas. 2. Rechace cualquier palabra de desánimo. En la historia de este episodio de David, cuando lo mandaron, el papá lo mandó con queso y algún alimento para los hermanos. Él se dio cuenta del problema que suscitaba ahí y preguntó que por qué ese gigante estaba retando al ejército del Señor. Y todos estaban desanimados. Es más, él se ofreció a ir a luchar y el mismo rey Saúl le dijo, no hombre, si tú eres un muchacho y aquel es un soldado ejercitado que tiene mucha experiencia. Es decir, palabras de desánimo. Sin embargo, David no las escuchó, no le puso atención porque su mente y su corazón estaba arriba, estaba con el Señor. Lo que hizo David fue más bien afianzar su corazón en el Señor y en Él encontró el respaldo.
Ya llevamos 2. No olvide las victorias pasadas. Rechace las palabras de desánimo. 3. Dígase a usted mismo que Dios es más grande que cualquier batalla, que cualquier problema. Usted en su palabra vamos a encontrar cantidad de casos, de historias, de la verdad, de lo poderoso que es Dios cuando confiamos en Él. David entró en la batalla diciendo en alta voz estas palabras: de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Eso está en Isaías, en primera de Samuel 17:47. De Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Cuarta sugerencia: mantenga una actitud positiva. David preguntó a los temerosos israelitas: ¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eso usted lo va a encontrar en primer libro de Samuel 17:26. Dijo a Saúl, David a Saúl: Jehová me librará de la mano de este filisteo. Y a Goliat le dijo, David diciéndole a Goliat: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Iba con una mente positiva porque él sabía lo soberano, poderoso que es Dios. Tenía una confianza completa en él. David declaró con firmeza su creencia, su fe, que no podía perder porque Dios estaba con él. Quinta sugerencia: confíe en el poder de Dios. David no necesitó una lanza o una jabalina para derrotar a Goliat, que Goliat sí traía todas esas armas. Solo necesitó su fe y una honda que él mismo había fabricado. Y lógico, pero así es el Señor, así es cuando entramos en esa dimensión de la fe y que nosotros buscamos ver lo que Dios ve. La solución que Dios ve, esa debemos buscar, que es siempre por fe. En primera de Samuel 17:47 dice: sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza. Y conocemos ahí en la historia que fue una pedrada la que le lanzó y dice la escritura que la piedra se incrustó en la frente de Goliat. Dios proveyó la victoria y al final quien recibió la felicitaciones y los ofrecimientos que había hecho el rey Saúl fue David. Pero Dios lo acompañó porque David confió en el Señor. Vio lo que Dios ve. Eso fue lo que vio David. Sexta sugerencia: reclame la victoria. Antes de poner pie en el campo de batalla, David ya sabía que no iba a perder. Su fe le indicaba de que él, al entrar en la batalla, al enfrentar a Goliat, él tenía esa certeza de que él iba a triunfar. Sabía que su reputación no estaba en juego, sino que era la de Dios, porque David le había dicho al rey David, al rey Samuel, todo lo que le había ayudado en aquellos casos cuando él estaba pastoreando aquellas ovejas. De manera, mis hermanos, tenemos que entrar por la fe. No olvide las victorias pasadas. Rechace las palabras de desánimo. Usted confía en Dios, no en lo que le diga los que están en su alrededor.
Usted anímese a sí mismo diciendo que Dios es más grande que cualquier batalla. Y porque es cierto, no es algo psicológico de estarme dando garabato en mi mente. No, Dios es más grande que cualquier batalla, que cualquier problema. Recordémoslo, digámoslo en nuestra mente. Mantenga una actitud positiva. Esta es la cuarta sugerencia. Mantenga una actitud positiva. Confíe en el poder de Dios. 5. Y 6. Reclame esa victoria. Usted vaya a la batalla seguro de que el Señor le va a dar la victoria. Le va a dar una solución a su batalla, a su problema. Ahora bien, el principio de vida que estamos meditando hoy es confiar en Dios, es ver lo que Dios ve. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir este principio? Así como el siervo de Eliseo y el rey Saúl y los soldados de Israel tenían sus ojos puestos en Goliat y en el caso del siervo de Eliseo en los sirios. Estaban sus ojos en el problema. Estaban juzgando su situación desde el punto de vista limitado que nosotros somos, las limitantes que tenemos. Ahí estaba tanto el siervo de Eliseo como el rey de Saúl, los israelitas, estaban allí perdidos en su mente en el problema. Usted puede enfrentar cualquier circunstancia con seguridad y esperanza, pues su fortaleza, energía, la sabiduría, el poder no está en usted, está en Él. Y Él, acuérdese de lo que dijimos hace un momento, Él le ama a usted, y si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, Él nos ayudará a triunfar. Esa es la clave. Por eso decíamos hace un momento también, el secreto del éxito de David fue su capacidad para confiar y obedecer al Señor. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo para vivir este principio de entrar al problema en fe y buscar la dirección del Señor y ver lo que Él ve? Buscar lo que Él ve, esperar lo que Él ve. Lo primero es, cerremos los ojos, porque en ese problema de nada nos sirve estar viendo el problema. Cerremos los ojos y busquemos la presencia del Señor. Olvidémonos de medir los problemas basándonos en nuestras capacidades. El problema es grande, el problema es serio, el problema es difícil, y si estamos hablando de problemas de esa categoría, no podemos. Así es que confiemos, entreguémoselo al Señor y confiemos en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. Y luego abramos los ojos espirituales. Vea qué bonito el episodio de Eliseo. Él oró para que su siervo pudiera ver el ejército de ángeles que estaban sobre el ejército de los sirios. Y él se quedó, el siervo de Eliseo se quedó ya tranquilo al ver que eran más los que estaban con ellos que el ejército sirio. Luego que abrimos esos ojos espirituales, concentrémonos en Dios, adorémosle, leamos su palabra, oremos. Y allí va a crecer nuestra confianza en Él. Escuchemos la voz de Dios, creamos esa voz de Dios y obedezcamos
esa voz. Y recordemos lo que Dios ya ha hecho. Miren, en la Biblia hay tantos casos descritos de situaciones de victoria, problemas, y que el Señor ha dado la victoria. El paso del Mar Rojo, Josué, que también pasó el río Jordán, detuvo las aguas por indicaciones del Señor. Pidió que se detuviese el sol en Gabaón y eso sucedió. Dios, qué maravilloso milagro hizo ahí. Seguramente se detuvo todo el universo. No podía detenerse solo el sol ni solo el planeta Tierra. Tuvo que detenerse todo el universo para que no hubiera un caos. También vea los casos de su círculo de amigos y familiares, todos aquellos problemas ya resueltos, milagros que han sucedido en nuestras familias, en nuestros amigos, y eso nos va a dar más confianza. Dios está listo, está dispuesto y tiene la capacidad de rescatarnos de las garras de la derrota, y hará todo lo necesario para llevarnos a triunfar, siempre y cuando nosotros le obedezcamos. Padre, gracias por su palabra. Bendíganos, oh Dios, y permítanos en estos 15 minutos que quedan, Señor, cantarle y orarle, clamarle por nuestras necesidades. Muy bien, hermanos, vamos a cantar de nuestro himnario. Vamos a cantar el 345. A Jesucristo, ven sin tardar. Vamos a cantarlo. Dice el Señor, dice el himno. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Padre, gracias por este momento que usted nos regala, Señor. Gracias, Padre, por lo maravilloso que usted es, por esas palabras de esperanza, de confianza que encontramos en su palabra, Señor. En ese maravilloso libro de instrucciones que usted ha dejado para nosotros, para que le busquemos a usted en medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, de las debilidades que tenemos. Señor, gracias, porque nos permite estar en su presencia, Señor. Y podemos estar en su presencia porque usted elaboró un magnífico plan de redención. Y usted se encarnó en Jesucristo
y vino a este mundo, vivió con nosotros, nos enseñó a vivir cómo deberíamos de vivir nuestra vida. Y además llevó nuestro pecado hasta aquella cruz donde Él murió, entregó su vida para pagar el precio que se debía por nuestro pecado. Y Él derramó su sangre, y su palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que toda deuda fue cancelada. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué confianza nos da saber que usted, el Dios poderoso, nos ha mandado una redención tan preciosa, de que a pesar de que seguimos, Señor, viviendo en este mundo, tenemos la esperanza bendita de que vamos a estar en su presencia una vez que nos vayamos de esta tierra. Gracias, Señor. Gracias. Porque podemos venir con confianza y pedirle a usted que nos ayude, Señor, en todas esas circunstancias que estamos viviendo en nuestro hogar, en nuestra vida, en el trabajo, en el negocio, en la calle, Señor, con los amigos, con los vecinos, con los familiares, Señor, con los compañeros de trabajo. Padre, todas esas circunstancias, y muchas de ellas muy difíciles, Padre. Señor, nos hemos equivocado tantas veces porque hemos tomado acciones, hemos decidido sin consultarle a usted. Señor, hemos estado haciendo las cosas a lo que a nosotros bien nos parece. Pero esta mañana, Señor, hemos reconocido, hemos meditado, hemos aprendido de que nuestras capacidades, Señor, son limitadas, que es usted el poderoso, que es usted a quien tenemos que buscar, como lo hizo el rey David, como lo hizo David, ese joven, Señor, que fue a la batalla confiando en usted, honrando su nombre, que no se burlaran de su nombre, que él fue a vencer porque usted le respaldó. Ayúdenos, Señor, a nosotros también respaldándonos, y que cambiemos nuestra actitud de en lugar de buscar brazo de hombre, buscar ayuda de un amigo, de un familiar, del jefe, de alguien. Señor, nos vayamos a ese lugar secreto en nuestra casa, en nuestro hogar, y allí solo con usted nos pongamos, Señor, a cuentas y entreguemos nuestro problema en sus manos. Señor, ayúdenos a hacerlo de esa manera, es la forma segura que hemos aprendido hoy. Solo usted da la victoria, y su victoria es total. Su victoria es inminente, no hay forma de que siguiendo sus instrucciones nosotros podamos fallar. Señor, ayúdanos a ser fuertes, a ser determinados, Señor, a ser, Señor, constantes en obedecerle a usted. Ayude a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, en sus vidas, en sus hogares, Señor, en sus trabajos. Padre, las peticiones que ellos tienen, Padre, tómenlas en cuenta, Señor. Y perdone nuestro pecado, perdone nuestra debilidad, Padre. Perdone toda nuestra duda. Muchas veces dudamos, Padre, tanto que perdemos nuestra fe. Señor, ayúdanos a recuperar ese momento de fe, que volvamos en sí y digamos: iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, ayúdanos, Padre. Padre, pongo en sus manos esta situación que estamos viviendo, Señor. Ya llevamos más de 30 días, Señor, en cuarentena. Padre, seguramente en algunos hogares ya hay urgencias, Señor. Provéanos. Padre, quizás falta medicina, quizás medicamentos, Señor. Quizás falta alimento, quizás, Señor, falta armonía en el hogar, porque después de estar muchos días juntos ya hay discusiones, Señor, hay desesperanza. Padre,
Ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Señor. Bendiga a mis hermanos, Señor. Bendiga allá en Arcatao, Padre, a la congregación, Padre, que vamos iniciando en aquella iglesia. Señor, bendíganos, respáldanos, Señor. Padre, que al volver nosotros podamos enfocarnos, Señor, en las almas. Padre, en que usted nos guíe, que guíe nuestras actividades, nuestros pasos, Padre, para ir a esas personas que están necesitando de usted. Ayúdenos, Padre. Que su gracia nos acompañe. Que su gracia nos guíe, Señor. Que su Espíritu Santo sea el que nos va dando el paso a seguir cada día, Padre. Y que nosotros podamos ser obedientes, no separarnos de su camino, Señor. No tomar ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir en el camino derecho, en el camino de éxito. Y que usted nos dé la victoria, Señor. Padre, gracias. Bendiga a las autoridades, Señor. Bendiga a aquellos que, Señor, están en riesgo, Padre, combatiendo a la enfermedad en aquellos, Señor, que ya están contaminados. Ayúdeles a su familia, Señor. Padre, que su gracia los cubra y los proteja. Bendiga a las autoridades, Señor, en las decisiones que van tomando y denos, Señor, un nuevo arranque, Padre, un nuevo inicio, Señor, pasada la cuarentena. Ayúdenos, Señor. Gracias, Padre. Le alabamos. A usted le damos la honra, la gloria, porque es suya, Señor. Suyo es el honor, suyo es el poder, suya es la alabanza. Señor, usted es el único digno a quien podemos adorar y alabar. Gracias, Señor. Ahora, mi amigo, usted que está ahí y no ha recibido a Jesús, que aún no se ha arrepentido de su vida, de su pecado. Esta mañana yo le invito a que usted tome la decisión, que usted recapacite y pueda considerar que todo lo que ha hecho ha fracasado porque no ha colocado a Dios en su vida. Y va de pérdida en pérdida, de frustración en frustración. Cuando el Señor nos asegura en su palabra y dice: la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, de victoria en victoria, cuando nosotros estamos siguiendo el camino del Señor. Yo le invito a que usted haga esta oración y hoy, esta mañana, usted se arrepienta de esa vida que está llevando. Señor Jesús, repita después de mí. Hágalo con fe. Reconozco que soy pecador. Y reconozco que Jesús vino a morir por mis pecados. Yo creo que necesito un Salvador, porque no puedo solo. Dígaselo a Él. Hágalo con fe. Creo que estás vivo porque resucitaste y estás a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, por mí. Dígaselo. Inscríbeme en el libro de la vida para que el día que yo muera, mi alma vaya al cielo y no al infierno. Jesús, guíeme y ayúdeme a congregarme, a conocer de su palabra en un lugar donde yo aprenda la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo. Que yo pueda desechar cualquier pensamiento humanista, que solamente pueda aprender de la doctrina de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración, yo le doy la bienvenida al reino de los cielos. Si lo hizo con verdadero arrepentimiento, porque ahí está la clave, en su arrepentimiento. Y tome en cuenta que esta oración solamente es el inicio de un cambio de vida. Si usted no cambia de vida, no ha nacido de nuevo, no está naciendo de nuevo. Tiene que haber un cambio en su vida. Muy bien. Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado.
Y nos veremos, Dios mediante, el miércoles en nuestro culto de estudio bíblico a las 4:30 p.m. El Señor me los bendiga. Hasta pronto.